Dios les bendiga, amados ministros, líderes, hermanos, siervos y siervas del cuerpo de Cristo. Quiero compartir el mensaje de hoy hablando sobre el tema sanidad divina. La sanidad divina es un tema de doctrina bíblico que nosotros como iglesia debemos seguir fomentando, practicando en todo tiempo. Aquí me voy a basar en dos textos correlacionados. Primero voy a hablar Isaías 53:5, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Correlacionado en el Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24, la escritura declara esta expresión, solamente voy a usar esta expresión, por cuya herida fuisteis sanado, haciendo valer la declaración profética de Isaías. Y más de uno dirá, pero es que ese contexto es la historia de Israel, estaban en el exilio, necesitaban ser tratados por el Señor, está hablando en una historia, sí, el contexto histórico es cierto en el texto, en el capítulo, en el registro, pero la verdad profética es la que yo estoy llamando en atención, la que la Biblia está declarando. Por la llaga fuimos curados, por su herida fuisteis sanados. La sanidad divina, más que un evento extraordinario, es una manifestación de la naturaleza de Dios. Debido a que la enfermedad es parte de las consecuencias del pecado en el hombre, la sanidad es una promesa para la humanidad, para la iglesia, y es parte del plan de redención para todo el mundo. Y aquí quiero manifestar lo siguiente, para poder comprender este tema de sanidad. El término que quiero utilizar en el lenguaje original es el hebreo rafá, que significa sanar, restaurar o curar. Este concepto no se limita a un parche biológico, sino a una restauración integral de la persona. En el Nuevo Testamento está la palabra iaomaí, que significa sanar físicamente, y la palabra sozo, que significa o se traduce como salvar, sanar y hacer íntegro de nuevo. Entonces podemos observar lo siguiente: cuando se habla de sanidad, se habla de restaurar, se habla de salvar, se habla de restaurar. Entonces, esta palabra sanidad es una operación sobrenatural de Dios, la cual se manifiesta en su poder con el propósito de restaurar la salud física, la salud espiritual, la salud emocional en la persona, actuando muchas veces sin la mediación de causas secundarias como el uso de la medicina, aunque Dios no la excluye del todo en su sabiduría. En otros registros bíblicos se habla porque Jeremías declara: traeré sanidad y medicina. Por eso cuando la gente rechaza la medicina, recuerden que Dios promete medicina, hermano. Y Dios le ha dado conocimiento al hombre para aplicar la medicina. Entonces, pero no estoy hablando de la sanidad en el sentido de un espectáculo, sino de que es parte esencial de la revelación de Dios y su cuidado por la corona de la creación, el cual es el ser humano. La naturaleza de Dios como sanador se identifica con el nombre de Jehová Rafa, y esto nos habla que la sanidad no es que Dios hace ocasionalmente algo, sino es parte de lo que Él es. Dios se reveló a sí mismo con el hombre, con ese nombre compuesto, Jehová Rafa, estableciendo un compromiso inmutable que no cambia con su pueblo. Y esto nos habla parte de su carácter que no cambia con el tiempo. Su voluntad de sanar es una extensión de fidelidad y de santidad. Argumento bíblico: Éxodo 15:26. Cuando el Señor dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jeremías 33:6 lo declaran. Nuevamente le aplico el texto: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, yo lo quiero ilustrar de esta manera. El sol, por su propia naturaleza, va a emitir calor. No necesita decidir si va a calentar cada día, porque esa es su esencia, es de lo que él está compuesto. Para eso él ejerce esa función en la creación de Dios. De la misma manera, la sanidad emana de la presencia de Dios hacia el hombre. ¿Ve? De la misma forma, Dios desea sanar al hombre enfermo. Y siempre va a ser el deseo de Dios que el hombre sea restaurado, ya que el hombre cometió pecado por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. O sea, otra cosa que le quiero explicar, en la obra expiatoria de Cristo, la sanidad, más que un favor, es un beneficio que fue comprado, fue pagado en la cruz del Calvario. Y bíblicamente podemos entender que Cristo no solamente llevó nuestro pecado, sino también nuestra dolencia, nuestra enfermedad. Y por eso dice que por sus llagas o por sus heridas hay un derecho legal, hay un derecho a la sanidad, a la promesa de sanidad, la cual está establecida primordialmente para los que creemos. Y Isaías 53, versículos 4 y 5 declara: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí es donde yo les quiero llevar a entender lo siguiente. Es como en una receta médica que ha sido pagada en una farmacia. Usted no va a ir al farmacéutico a ver si se la quiere dar. No, usted va a presentar un comprobante, un récipe que ya fue pagado, que ya fue comprobado, ya fue firmado, ya fue sellado. Y ese récipe, con ese récipe usted va a reclamar la medicina. Y usted la va a pagar. Usted no está pidiendo un favor, está pidiendo algo para usted comprarlo, para ser sano. De la misma manera, Cristo pagó a precio de sangre la sanidad, el derecho a la sanidad para nosotros. Perdonó el pecado de la humanidad, perdonó nuestras almas, nos dio vida eterna, pero también en este mundo nos ha ofrecido sanidad. Hay una autoridad que ha sido delegada en la doctrina de sanidad por medio de Cristo a nosotros, la iglesia. Jesús no retuvo el poder para sanar como una prerrogativa exclusiva de su estancia en la tierra, sino que él comisionó y delegó esa autoridad a los discípulos y a la iglesia en general. Esta autoridad funciona bajo el principio del nombre de Jesucristo. Y Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2 declara la Escritura: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y Marcos 16, 17 y 18 declara la Escritura que las señales seguirán a los que creen, que en su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, podremos beber a cosas mortíferas que contienen algún tipo de veneno y no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Y esto es como una autoridad que se le da a un oficial de policía, el cual levanta la mano para detener en la calle a un camión grande que viene transcurriendo a alta velocidad, y no lo detiene por fuerza física, sino por una autoridad delegada por el Estado, el cual él representa con un uniforme, con una placa, con su licencia. De la misma forma, nosotros, hermanos, como creyentes y cuerpo de Cristo, debemos detener la enfermedad. Estamos autorizados a detener en el nombre del Señor la enfermedad bajo la autoridad del reino de Dios. Por eso que la autoridad reside en el nombre de Cristo y opera por medio del mover del Espíritu Santo. El problema no está en Dios. Él no ha dejado de sanar, Él no ha dejado de liberar, pero necesita una iglesia santa, una iglesia que sea realmente redimida en la sangre del Cordero, que guarde los principios de la palabra y que haga uso de la autoridad en fe, porque en esto hay que tener fe, hermano. En esto hay que tener entrega. En esto hay que creer.
ya les voy a hablar de algunas cosas importantes. La salud de parte de Dios. En el Rafa, Él es nuestro sanador, Él traerá sanidad, medicina, por sus llagas somos curados. Habla del cuerpo, habla del alma y habla del espíritu. Por eso que la sanidad no es dualista, sino que Dios tiene un interés integral en el hombre. El evangelio completo busca una restauración total. El cristianismo busca realmente una restauración total en la vida del hombre, ya que la enfermedad físicamente tiene raíces o repercusiones en la dimensión espiritual y en la parte emocional. Tercera de Juan, verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces debemos velar por esa santidad en todo nuestro ser. Pero hay un derecho a la sanidad, hay un derecho y hay posibilidad, porque Dios no tiene límite de sanar, incluso de hacer milagros creativos. Él no tiene problema con eso, pero nosotros tenemos que seguir buscando de eso, seguir buscando esa presencia, ese amor divino, y entender que esto tiene un propósito: salvación. Aleluya. Y nosotros somos instrumentos apropiados por medio de la fe. Escuchen esto: aunque la sanidad es un regalo gratuito, la fe actúa como un canal o un instrumento para recibirla. No se trata de manipular a Dios, no es eso lo que estoy diciendo, sino de confiar plenamente en su promesa y en la autoridad de su palabra, que está por encima de las circunstancias visibles. Marcos 5:34 dice que había una mujer con flujo de sangre y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hay un proverbio que dice que el necio con su boca los azotes llama. Hay gente que por la necedad de su palabra anda declarando enfermedad. No están enfermos, sino que por un malestar exageran, y el diablo reclama eso ante Dios. Satanás acusa a la iglesia ante Dios. Y cuando el diablo quiere acusar es porque tú has declarado una palabra. Por eso es que la iglesia debe tener cuidado con lo que declara, con lo que habla, con lo que pronuncia. Porque la enfermedad puede venir sin tú tenerla, como un azote por la necedad de las palabras. Hay que tener cuidado y santidad en las palabras. Y entonces Dios le dijo, el Señor le dijo: aquella mujer de flujo de sangre se sana de tu azote. Posiblemente, es una posibilidad. Esa mujer pronunció neciamente su enfermedad y la capturó la enfermedad, la agarró. Es posible que eso haya pasado años con esa enfermedad, pero el Señor la sanó, porque Él tiene poder para sanar. Y Santiago 5, 14 y 15, la Escritura declara que si alguno está enfermo entre nosotros, que llame a los ancianos, es decir, a los líderes de la iglesia, a los representantes o diáconos de la iglesia, y que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, eso es como la fe, es como el grifo de una tubería. El agua, que representa prácticamente el fluir del poder de Dios, siempre va a estar allí en la red. Pero es el acto de abrir el grifo, pasar la llave, lo que permite que el agua fluya hacia lo que usted va a usar: limpiar un vaso, llenarlo de agua y saciar la necesidad que usted tenga para el uso, con el uso del agua. De la misma manera, Dios desea saciarnos, Dios desea sanarnos, Dios desea liberarte, pero necesita una iglesia que crea en fe, que se levante en fe. Él sanó a ciegos, Él sanó al leproso, y Él está dispuesto a seguir sanando. Él está dispuesto, pero quiere hacerlo a través de un hombre y una mujer santa que se levanten en fe y que crean en el poder de Dios. Recuerdo la oportunidad en la isla de Margarita en una ocasión
orando por una mujer que vi en el espíritu un tumor en el vientre, en esa parte. Le dije a los hermanos que estábamos allí, póngale la mano allí en el vientre, y yo le puse la mano en el codo al que le puse la mano para no tocarla directamente por cuestión de respeto, pero oramos. Y yo veía una pelota y después le dije, quite la mano, y eso empezó a moverse. El testimonio es, yo no sabía porque ella no me había dicho en el momento. Incluso me fui y no sabía la información. Tiempo después que estoy por aquí, por Puerto de la Cruz, y regreso nuevamente allá a ministrar, resulta, mis hermanos, que la mujer tenía un tumor y estaba en tratamiento el tumor. Pero después de aquella oración, cuando fue al médico, el doctor no encontró ni rastro de aquel tumor. Nosotros oramos en fe en la casa de aquella mujer, y el Señor la sanó en su casa, porque así se mueve el poder de Dios. No necesitas aquel gran culto ceremonial para que se haga. No, si tú estás en una relación propia, si tú vives en una dimensión propia, Dios va a usarte, Dios va a hacer cosas grandes contigo, porque es promesa y palabra de Dios. Pero repito, hermano, a pesar de la promesa, debemos reconocer que hay una soberanía de Dios. Y a veces en esa soberanía, la sanidad se puede demorar. No ocurre como la gente espera, porque tiene propósitos superiores. A veces Dios quiere enseñar a su pueblo humildad o disciplina, porque hay condiciones para que se deben atender primero, y asuntos. Por ejemplo, cuando en Corintios, 1 Corintios 11, el apóstol Pablo habla por allá en el verso 29, el 30, que el que come indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo en la Santa Cena, juicio come y bebe para sí, y dice que explica que hay muchos enfermos y debilitados en el cuerpo, y muchos duermen, es decir, que han muerto por hacer malas prácticas en el cuerpo de Cristo. Hermano, qué temor de Dios. Si usted no está a derecho con Dios en algún área, póngase a derecho con Dios. Como decimos aquí en Venezuela, si usted tiene un cable pelado, empate ese cable pelado, pero no camine de una forma indebida ante Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso que le da a su hijo. No le va a dar a su hijo un dulce, un premio inmediatamente, si sabe que en nosotros necesitamos medicina, la medicina amarga, el trato para poder ser curados, para tener bienestar a largo plazo. Así es la soberanía de Dios con nosotros. Él te va a dar a veces algo amargo para que te cures. Y después que te cures viene entonces la bendición, la promesa cumplida. A veces pasa así. Por eso hay gente que el Señor, y otras veces el Señor no sana, prefiere salvar a la persona porque sabe que si se restaura se puede descarriar también. Recuerdo una vez que oré por una mujer que tenía un cáncer, y la agarré por la mano, caminó conmigo a su casa, no podían levantarse de la cama, no quería ni comer. Y aquella mujer el Señor la sanó. Allí en el sector en Puerto de la Cruz, Las Delicias, y caminamos, fuimos para allá, vinimos para acá. La mujer a los días, cuando la quise visitar, estaba indispuesta, y me entero que estaba de parranda, bebiendo licores y bailando música del mundo. Hermano, aquella mujer recayó con la enfermedad que era un cáncer, y pidió otra vez que yo fuera a sanar. Le dije, vengo a orar por ti, pero el Señor te va a llevar a su presencia. Y lamentablemente así fue. Ya no entendió el propósito de su sanidad, que era agradecer a Dios y santificarse ante Dios. No, ella siguió la vida del mundo. Y es lo que pasa muchas veces. Entonces Dios prefiere llevarse a la persona para su presencia, llevárselo, que se pierda su alma por tener sanidad, sin compromiso. Y otra de las cosas que quiero decirle, hoy en día hay una continuidad en los milagros y las sanidades. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la edad de los milagros y las sanidades no ha pasado. La sanidad divina sigue vigente hoy como un testimonio del poder de Cristo resucitado, y como una señal para edificar también a la iglesia y para que los perdidos encuentren salvación. Esto es como un libro de cocina de un chef famoso. Sus recetas van a funcionar igual hoy que hace 20, 30 años atrás, siempre y cuando se sigan las instrucciones y se use el mismo fuego, la misma temperatura. Y hoy en día, por así decirlo, en esta ilustración, el espíritu representa el fuego. Si el espíritu sigue activando
hoy en día las promesas de Dios, vamos a seguir viendo milagros, sanidades, prodigios, señales y maravillas, liberaciones tremendas. Él está dispuesto a sanar, pero las instrucciones y los principios del Señor siempre van a hacer lo mismo. Concluyo con esto, hermano. Ha tomado mucho tiempo y en conclusión quiero decir, hay más que hablar del tema, pero quiero terminar diciendo esto. Es mucho más que una doctrina, porque es una promesa vigente y un beneficio de la redención integral que Dios ofrece en el hombre. Funciona hoy a través de la autoridad delegada por Jesucristo y activada por la fe de la iglesia. La iglesia debe tener fe para que esta promesa se active en el nombre del Señor. Y en su soberanía, el Señor en su misericordia va a sanar y va a liberar. Él está dispuesto. Entonces recordemos que el objetivo de la sanidad divina es que la gloria del Señor se manifieste y que la restauración de la comunión del hombre con Él, con el Creador, pueda ser posible. Padre, yo oro por los que están enfermos escuchando este audio. Sánalos de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Por lo que dice la Escritura, por tus llagas somos curados. Dígalo conmigo, hermano, hermana, por las llagas de Cristo yo recibo sanidad divina. Por las llagas de Cristo seguiré ministrando sanidad divina. En el temor del Señor. Si has orado por alguien y no funcionó la sanidad, entiende que el trato pudo haber sido para salvación. Ten paz. Y oro que el poder de sanidad se active en los que tienen ministerio, en los que tienen el llamado, en los que tienen este don. Padre, haz como tú quieras. Activa, viva el fuego del Espíritu Santo. Padre, glorifícate como solo tú sabes, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Rompe las cadenas, pudre el yugo, todo lo que está apaciguando la vida de fe, todo lo que está estorbando la vida de fe de los santos que escuchan esta palabra, sea removido en esta hora por el poder de tu santa palabra. Confiamos en ti, levántanos en fe, recibe la gloria, recibe la honra por medio de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermano, no descarte el uso de medicina, pero siga buscando siempre la primera opción, la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Sea el Señor con ustedes. Dios los bendiga.